En esta reunión solo vamos a tratar con esos tres dones vocales. Ya hemos hablado del sello del bautismo en el Espíritu Santo, el hablar en nuevas lenguas. Sin embargo, este sello en realidad no es el don de lenguas. Aquí en otros pasajes la Biblia se refiere al don de lenguas como diversos géneros de lenguas o diversas clases de lenguas. En otras palabras, este don implica más que simplemente hablar en otra lengua. Creo que cada creyente bautizado en el Espíritu Santo tiene el derecho y la habilidad de comunicarse personalmente con el Señor en otra lengua, en cualquier momento. En 1 Corintios 14, Pablo dice al respecto: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterios, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. De modo que el hablar en lenguas tiene tres funciones o propósitos. Primeramente, es hablar con Dios. Es un privilegio. ¿Están de acuerdo que es un privilegio? Es una comunicación directa con el Espíritu del Dios vivo. En segundo lugar, hablamos misterios, secretos, cosas que nuestra mente tan engreída no entiende. En tercer lugar, nos edificamos a nosotros mismos. Muchas personas suelen preguntar ¿de qué vale hablar en lenguas? Pues hay tres respuestas específicas. El propósito de las lenguas es comunicarse directamente con Dios, hablar misterios y edificarse. Si no hubieran otras razones, estas bastarían. El don de diferentes géneros de lenguas va más allá de lo anterior. Géneros de lenguas se refiere a los diferentes usos de las lenguas. Otro género de lenguas es hablar en voz alta en una lengua desconocida delante de la congregación, a fin de dar una exhortación que será seguida por una interpretación. Otro uso de las lenguas es ser señal para los incrédulos. Esto es algo muy poco común y la mayoría de los carismáticos no piensan esto. Sin embargo, en ciertas ocasiones, cuando el pueblo de Dios está reunido ministrando a otros, puede ser que un creyente dé un mensaje en un lenguaje que no conoce, pero que un incrédulo que está presente sí entiende. Esta es una señal para los incrédulos. Recuerdo el caso de un joven que ahora es mi yerno, que se convirtió hace muchos años en una reunión de evangelismo en Londres, del país de Gales, y como lo saben, los galeses tienen su propio idioma, del cual están muy orgullosos. Era, entre comillas, una reunión de evangelización y yo acababa de predicar el evangelio y estaba a punto de hacer el llamado. Cuando un caballero entrado en años habló en una lengua desconocida, yo me indigné, me pareció que estaba fuera de lugar y había echado a perder mi llamado. No recuerdo qué pasó después, pero una de mis hijas había traído a un joven a la reunión y él le dio un codazo y dijo: ¿por qué ese anciano le está contando a todo el mundo mis pecados aquí en público? Y tomó como 10 minutos convencerlo de que este hombre, aunque estaba hablando en galés, no conocía el galés. En Seattle, Washington, hace varios años ya, había una señora de la iglesia episcopal de San Lucas que estaba visitando a los enfermos en un hospital. Se acercó a la cama de un hombre y le habló en inglés. Sin embargo, él no respondió porque no entendía. Estaba ahí en la cama, enfermo. Como la señora era una de esas evangélicas un poco locas, simplemente le habló en lenguas. Él se animó y le contestó. Ella le respondió y tuvieron una pequeña conversación. El Señor recibió mucho ánimo. Ella no sabía en qué idioma había hablado. Después se enteró de que había hablado en el español, que era el idioma del enfermo. Una señora, amiga de nosotros, estuvo en Rusia hace poco. Estaba sentada al lado de un ruso en el subterráneo, y el hombre parecía estar tan triste y decaído que ella pensó: me encantaría hacer algo por él, así que puso su confianza en el Señor, abrió la boca y empezó a hablar en ruso. Estas son excepciones, no pasan a menudo, pero sí suceden.
Además, creo que hay muchas diferentes formas de hablar en lenguas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido la experiencia de sentirse airados cuando hablan en lenguas? ¿Saben? Las lenguas fluyen como un torrente. Creo que esto ocurre cuando confrontamos las fuerzas satánicas. Uno no sabe cómo orar ni qué decir, pero el Espíritu Santo sí. También hay lenguas que solo se usan para la adoración, es decir, para comunicarse con Dios. En otras palabras, el campo de las lenguas es muy rico.